Paz de Cristo, amados hermanos de Casa del Rey, de algunos lugares que nos escuchan, y amigos y de diferentes iglesias. A todos les deseamos que Dios les bendiga, que la gracia y la comunión de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados hermanos, quiero traer para ustedes una lectura bíblica de Lucas 10, del versículo 1 al 42. A la verdad que es muy larga nuestra lectura de contexto, pero yo quiero que usted lo lea en su casa. Lucas 10, del 1 al 42. Quiero leerle a usted el texto clave para estos bosquejos que he preparado. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto clave, o este versículo clave, usted lo va a encontrar en Lucas 10, 2. Amado hermano, quiero decirle que el discípulo de nuestro Señor Jesucristo cumple su ministerio, pero no en su propia autoridad, sino con la autoridad conferida por Dios mismo. Y quiero que nosotros lo vayamos viendo. Mire, yo he preparado 5 bosquejos, pero hoy solo quiero tocar el gozo de ser enviado por nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirle que todos los eventos que se ven ahí en Lucas 10 ocurren alrededor del mar de Galilea. Y poco a poco usted se va a ir identificando algunas de las regiones conforme vayamos hablando de la palabra de Dios. Bueno, voy a tomar 2 versículos para hablar de este bosquejo. Y es Lucas 10, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él en toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos, delante del Señor. Que sea la palabra del Señor expuesta por el Espíritu Santo, para que pueda llegar a nuestros corazones. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de en estos momentos exponer tu palabra. Reconozco mi pequeñez y mi dependencia delante de ti. Señor, sin ti yo no soy nada ni nadie. Es tu Espíritu Santo, Señor, que viene a mi vida, y Señor Dios nuestro, que a su vez, trabajando en mi vida, Señor Dios mío, puedo exponer tu palabra. Ayúdame, Padre Celestial. Sé tú en este momento. Habla a tu pueblo a través de tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo tiene poder, y cuando Él habla, nadie se mueve. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, considerando la palabra de Dios, en este envío, indiscutiblemente tiene que ver con el mundo gentil. No precisamente había enviado al pueblo de Israel, sino al pueblo gentil. Había enviado a estos 70. Y tradicionalmente se hablaba de 70 naciones en el mundo. Como un ejemplo, enumeradas nosotros las podemos encontrar allá en el libro de Génesis, Génesis 10, del 1 al 32. Ahí nosotros encontramos estas 70 ciudades. Habla precisamente después del diluvio, cuando Noé viene toda su descendencia, sus 3 hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Y cada uno de ellos, toda su descendencia,
Si usted va analizando, son 70 ciudades. Y la Biblia dice ahí, cada uno con su ciudad y su lengua. Entonces, para mí, cuando envía estos 70, pensé exactamente en esas 70 ciudades gentiles. Los comentaristas dicen que probablemente a eso era lo que el Señor enviaba precisamente para llegar a esas ciudades. Pero vamos a concentrarnos en un punto muy importante. Dice, Jesús envía a los discípulos de 2 en 2. Esto es algo trascendental, es algo fundamental. Cuando la palabra de Dios nos menciona aquí que el Señor Jesucristo enviaba de 2 en 2, yo quiero pensar por el testimonio. Un testimonio que puede ser creíble cuando por lo menos hay 2 personas que digan lo mismo. Porque al enviar a cada uno de ellos, da ciertas órdenes que tenían que seguirse. Y cada una de esas instrucciones que Dios da deben ser testificadas, y por eso me supongo que envía de 2 en 2, para que nosotros podamos entender un poco más por qué nuestro Señor Jesucristo estas cosas las hacía así. Yo quiero que nosotros vayamos a Deuteronomio 19:15. Dice la palabra de Dios: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así dice la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que probablemente nuestro Señor Jesucristo, teniendo en cuenta esto, envía de 2 en 2. Porque también nosotros lo vemos en Mateo, cuando dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nos damos cuenta de que es fundamental, es esencial. Y también nosotros nos damos cuenta como Pablo esto mismo le dice a los corintios. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Ya habla Corinto. Dice: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Él iba a tratar diferentes asuntos, pero antes que se tomase cualquier situación, él se aclara: en boca de 2 o 3 debe constar todo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que lo que nuestro Señor Jesucristo, al enviar a 2 de 2 en 2, a hablar de la palabra de Dios, del reino de Dios, nos damos cuenta que esto posteriormente se convertiría como en una forma apostólica. Vino a ser como un ejemplo para lo que tuviesen que llevar a cabo los discípulos. Después de que el Espíritu Santo descendió y que ellos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo, entonces la palabra de Dios nos menciona en varias veces que iban de 2 en 2. Podemos ver un sinnúmero de ejemplos donde ellos iban de 2 en 2. Aquí yo tomé solo 4, voy a nombrar 4. Pedro y Juan, que lo vemos en Hechos 8, o Pablo y Bernabé, que también lo vemos en Hechos 13,
Bernabé y Marcos, que lo vemos en Hechos 15, y en ese mismo versículo vemos también a Pablo y Silas. Mire, la palabra de Dios, para que usted lo vaya considerando, ahí en los Hechos 8:14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Esto porque ellos habían recibido la palabra de Dios y solo habían sido bautizados en agua. Entonces fue Pedro y Juan, impusieron manos y estos recibieron el Espíritu Santo. Pero, habla la palabra de Dios, fueron 2. Estamos viendo Pedro y a Juan. Lo hermoso de la palabra de Dios aquí, el gozo de estos 70 es que fueron enviados por Dios mismo. El gozo de los que yo le estoy dando a usted como ejemplo fueron enviados por Dios mismo también. Cuando dice aquí que cuando estaban en Jerusalén y oyeron que habían recibido la palabra de Dios, entonces se les enviaron con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, con el gobierno de Dios. También en Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo mismo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Por autoridad de Dios iban a ir también. Lo vemos, 2, Saulo y Bernabé. En Hechos 15, en el verso 30, en el 15, capítulo 15, verso 39, dice la palabra de Dios: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno y el otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Aquí la palabra de Dios habla de que precisamente iban a separarse Bernabé y Pablo, porque Bernabé quería ir con Marcos y Pablo quería ir con alguien más. Entonces, como no hubo un acuerdo muy bien entre ellos, entonces se separaron. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y fueron a ver precisamente a las iglesias que ya se habían levantado. Y si nosotros continuamos leyendo, el verso 40 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor. Entonces nos damos cuenta aquí que siempre iba de 2 en 2. En el ministerio de la palabra de Dios nos hace a nosotros entender que para ir a hablar de la palabra de Dios, para llevar el mensaje de la salvación, ya sea que vayamos a orar por enfermos, que vayamos a visitar a un hermano, lo que nosotros vayamos a hacer, debemos considerar siempre ir con alguien más. Cuando yo era muy joven, recuerdo que en ocasiones, en diferentes ocasiones, me visitaba el pastor Serafín Miguel y me decía: hermano Modesto, quiero que usted me acompañe, vamos a ver a tal hermano. Y yo le acompañaba. La verdad, hermano, es que yo no hablaba, solo le acompañaba. Y al hermano le visitaba, platicaba y nos retirábamos. Y así, cuando en alguna ocasión algunos de los ministros tal vez no le podían acompañar, me decía, y yo le acompañaba. Yo era muy joven, aún no ministraba, yo no tenía ningún trabajo en el Señor, pues por mi juventud, por todo esto, todavía no trabajaba para el Señor.
Sí, ayudaba en una u otra actividad, como en la limpieza del templo, otras cosas, pero en ocasiones me decía, hermano, acompáñeme. A veces yo no lo entendía, a veces pensaba, bueno, es que a lo mejor el hermano no quiere andar solo, y va conmigo para platicar. Pero ya cuando el Señor me manda al ministerio, cuando el Señor me llama y el Señor me pone en el ministerio a trabajar para Él, entonces el Señor mismo me empieza a mostrar cómo tengo que hacerlo. Y cuando yo tenía que ir a orar por alguien, yo le decía a mi esposa, acompáñame. En diferentes ocasiones que yo tenía que visitar a alguien, le decía a mi esposa, acompáñame. Eh, Aprendí esto porque uno debe de ser cuidadoso, uno debe de cuidar mucho el ministerio de Dios, es muy celoso. En el ministerio podemos encontrarnos a veces tentaciones o cosas que se interpreten mal. Por eso es muy importante que uno siempre se haga acompañar de otra persona. Ya sea que vaya a orar por un enfermo, ya sea que uno tenga que visitar a algún hermano que no ha asistido a la iglesia, o diferentes situaciones. Hay mucho trabajo por el cual tenemos que ir y tenemos que hacerlo siempre acompañado de una persona. Parte de la razón de esta estrategia es también por causa de solidaridad, de compañía o de algún soporte emocional, en la dura tarea de la comunicación del Evangelio. Mi amado hermano, la tarea a veces no es complicada, no es difícil. Se torna a veces complicado o difícil, pero es por la situación geográfica, porque a veces hay que caminar mucho, hay que subir un cerro, hay que ir a lugares donde son difíciles de llegar solo, o a veces la economía o los modos y costumbres. En este caso, amado hermano, refiriéndonos a la palabra de Dios, más o menos, pues la tarea era dura porque tenían que caminar y los caminos eran largos, tenían que caminar días enteros, o sea, era un poquito difícil. Entonces, ahí sí necesitaban que entre los dos hubiera solidaridad, se hicieran compañía, se motivaran emocionalmente. Y en la actualidad también nosotros lo vemos, ¿no? Porque pues nosotros que vivimos por fe, a veces necesitamos acompañarnos de alguien porque es duro el camino. Y hay que hacerlo, hay que ir, hay que apoyar, hay que trabajar. Y sí necesitamos de ese apoyo a veces moral y emocional. En mi caso, siempre me hago acompañar de mi esposa. Dios me puso a la ayuda idónea, ya que ella es una mujer de mucha oración, de intercesión, y que gracias a las oraciones de ella, yo estoy en este ministerio. Gracias a las oraciones de ella, aún me encuentro trabajándole al Señor. Además, esta fórmula apostólica pues comunica el sentido comunitario que tiene la vivencia de la proclamación del Evangelio como la misma fe cristiana. Y debemos de considerar que pues no es una tarea para llaneros solitarios. Ahora sí que aquí no es de que bueno, pues el Señor me llamó y vamos a ir a predicar y voy a hacer el Evangelio. No, es para alguien solo. Siempre debe de ser acompañado. Amado hermano, si nuestro Señor Jesucristo envió de 2 en 2, porque Él sabía. Y después de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó y envió al Consolador, a su Espíritu Santo, los apóstoles siempre fueron de 2 en 2. Nosotros acabamos de leerlo. Entonces, amado hermano, esta fórmula apostólica debe siempre de estar en nosotros
para llevar la palabra de Dios, para siempre hacernos acompañar de alguien más y llevar las buenas nuevas de salvación, porque es muy importante. Quiero que cuando nosotros tomemos esta decisión, la hagamos siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo y siempre llevando a alguien que nos ayude en todo aspecto espiritual. Ahora, porque la tarea no es fácil, hermano, no es fácil. Vamos a seguir con lo que la palabra de Dios nos dice en el verso 2, y ahí nos vamos a ir dando cuenta de por qué la importancia de ir de dos en dos. Dice, y este segundo relato Jesús pone un énfasis en la oración. Dice, invitando a sus discípulos a orar por la misión. O sea, ya que los manda, les dice, rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjese nada más, les dice, vayan, pero rueguen a Dios, oren. El Señor pone una tarea. Ahora, la urgencia de cosechar mientras los campos estaban maduros era una imagen agraria natural para los oyentes. En ese entonces era muy común el trigo, y un ejemplo es el trigo. El trigo, una vez que madura, se debe de cortar inmediatamente, todo se debe de cortar y se debe de llevar para que sea separado el trigo, pero si no se hace en tiempo y en forma, una madura de más y otra se pierde mucho en los campos. Por eso la importancia de ser cortado. En la vida actual, vamos a considerar algún otro fruto. Yo le voy a comentar a usted por experiencia propia, viviendo en Zamora, Michoacán, vi cómo cosechaban la fresa. Y los hermanos me comentaban, hermano, una vez que la fresa se madura, tenemos que cortarla toda en ese día, porque al siguiente día nacerá una fresa nueva. Y la fresa que se quedó ya no sirve, pero a su vez descompone la fresa nueva. Entonces ellos tenían que cortar toda la fresa que salía en ese día para que al siguiente día que volverían a ir al campo tenían que cortar nuevamente, y se levantaban más o menos 3 cosechas de fresa, y pasaba otra semana y volvían nuevamente, o 15 días, algo parecido, hermanos. Entonces ellos debían de levantarla. Entonces, ¿qué se necesitaba para levantar toda la cosecha de ese día? Se necesitaba suficiente personal, porque la fresa se tiene que levantar temprano. Después del mediodía ya era difícil, una por la inclemencia del tiempo, y otra porque entonces dañaban la planta. Y de ahí el porqué, la urgencia. Cuando el Señor dice rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, es porque tenía que ser esto pronto. El Señor ya viene. El Señor ya viene. Y debemos hacer este trabajo prontamente. No debemos de dejar que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ese es nuestro trabajo, tener que salir y predicar de la palabra de Dios y hablarles. El reino de los cielos se ha acercado. Tenemos que hablarles, y es muy importante. Hay una falta de balance entre la oferta y la demanda, o sea, en términos de misión, la mies es mucha, pero los obreros poco. Para que algunos me entiendan, por ejemplo, algunos les explico sobre la cosecha y me va a decir, no entiendo mucho, pero si son economistas, bueno, pues en términos de la oferta y la demanda, sabemos que esto tiene que ser pronto, ¿no?, para aprovecharlo, y así tenía que ser. Y nosotros nos damos cuenta también que en Israel había literalmente pues miles de sacerdotes y religiosos,
Israel tenía muchos sacerdotes y religiosos. Estaban los sacerdotes, los escribas, los saduceos, un sinnúmero. Cuando nosotros tocamos a veces esos temas de los martes de controversia, ahí nosotros nos damos cuenta de el número tan grande de religiosos que había que estaban en contra de Jesucristo. O sea, esto implica una descalificación tácita, o sea, una descalificación implícita o una descalificación sobreentendida de la clase religiosa actualmente, como usted le quiera ver, tácita, implícita o sobreentendida de la clase religiosa que se vive actualmente. También en nuestros tiempos, en el día de hoy, se vive este tipo de situaciones. Ahora, Jesús quiere proveerse de otra clase de obreros, de los que sirven, no de los que buscan servirse o enriquecerse a cuenta de su casta sacerdotal, sino de aquellos obreros especialmente que con toda humildad van y hacen su trabajo. E incluso el Señor les dice, no lleven nada. La estrategia era rogar a Dios para que Él mismo levante nuevos siervos diligentes, dispuestos y preparados. Y esta tiene que ser nuestra oración de todos los días. Amado hermano, cuando usted cierre sus ojos, y usted sabe bien que no puede llegar a muchas personas. Miren, el caso mío, no puedo caminar mucho, 2 cuadras y me debo detener por mi corazón, porque él ya no resiste. Y también, como yo me encuentre de mis niveles de glucosa, es como podré caminar o tendría que estar mucho tiempo sentado. Pero mi oración siempre, Señor, te pido por aquellos a los cuales tú has elegido para que lleven tu palabra. Bendice sus pies para que lleven el evangelio. Levanta obreros, Señor, que estén dispuestos a dar todo por ti y que no esperen nada a cambio. Y de eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando dice rogar al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, debemos nosotros orar. Si nosotros no podemos ya estar realizando este trabajo de evangelización, debemos rogarle a Dios que Dios levante jóvenes. Hay mucha juventud que actualmente la vemos perdida en el celular, perdida en su tableta, en su computadora, o la vemos que sale a diferentes centros recreativos como las plazas comerciales, no sé, ellos en su mundo, y nosotros como padres a veces dejamos que nuestros hijos vivan esa vida, no los traemos a los pies de Cristo, no los traemos con lazos de amor, no los jalamos, y a veces eso complica el que se siga llevando la palabra de Dios. Es hermoso cuando vemos como un predicador, su hijo también es predicador y el nieto también viene siendo predicador y todos vienen trabajando en el ministerio del Señor. La verdad, hermanos, que yo me sentía muy dichoso cuando veía que mis hijas me acompañaban, ellas tocando, mi esposa llevaba la alabanza y yo predicaba y salíamos a evangelizar. Ahora para mí es difícil por mi estado de salud y pues mi esposa a veces me lleva, pero a ella también se le complica porque aparte de cuidar de mi salud, de mis medicamentos, ahora también se encarga de su nieto y situaciones que a veces pues ella tiene que hacer todo y a veces se nos dificulta, pero nos ponemos a orar para que el Señor levante más obreros
para que ellos trabajen, para que estén ayudándonos a servir en el camino del Señor. Entonces, cuando nosotros oramos para que haya nuevos, el Señor establece un vínculo sacerdotal de tal modo que la misión sea una tarea inerte y mecánica, sino al contrario, una de las que sea necesario orar con los ojos abiertos a la realidad, de una cosecha abundante que se pierde cada día por falta de un compromiso personal. Lo que yo le decía a usted, orar con los ojos abiertos significa entender lo que estamos viviendo actualmente. Mi realidad, acabo de contársela. Me es difícil caminar, me es difícil ya salir. A veces yo quisiera ir a orar por los enfermos, yo quisiera ir a visitar a algunos hermanos que dejaron de ir a la iglesia, que necesitan de oración, que necesitan de un apoyo espiritual, que hay que platicar con ellos. Y a veces se me dificulta, pero si lo vemos con los ojos abiertos a la realidad, no solamente eso puedo hacer, sino doblar rodillas y orar a Dios y ayunar porque el Señor levante nuevos obreros, gente joven, gente dispuesta, gente que se ponga, como se dice comúnmente, la camiseta y salga a llevar las buenas nuevas de salvación. Que tenga ese compromiso personal, que tenga ese compromiso de hacer las cosas que Dios quiere. Es lo que nosotros tenemos que hacer.